Bien, pues vamos a intentar solucionar estas preguntas. Voy a saltarme la 9, la vamos a dejar para dentro un ratito, porque es más interesante ver la 10. Entonces la 10 dice, se quiere saber si el consumo del bar de la habitación del hotel, sí o no, determina la duración de la estancia. Nombra la técnica y el estadístico. Bien, ustedes van a tener este tipo de preguntas en el examen, ¿no? No es ni por asustarles ni por nada de eso, es de alguna manera para que tengan también una motivación muy orientada al examen. Es decir, preguntas de este tipo van a caer seguro en nuestro examen final, porque son además preguntas en las que uno puede demostrar cierta madurez, ¿no? Entonces, ¿cuál es el juego? ¿Cuál es la clave de este problema? Pues hay que hacerse las 5 preguntas. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son las variables de este problema? Pues vamos a ver. Dice, se quiere saber si el consumo del bar de la habitación del hotel, eso es una variable. ¿Consume o no consume en el bar? ¿Sí o no? Eso es una pregunta y, digamos, es una variable del problema. Acabo de identificar una de las variables. Dice, determina la duración de la estancia. La otra variable es la duración de la estancia. Por tanto, esas son las dos variables. Uno es si consume o no consume y otro es la duración de la estancia. Esas serían las dos variables. He identificado las dos variables. Por tanto, segunda pregunta. La segunda pregunta es, siguiendo la secuencia de preguntas que hemos planteado del principio, es ¿qué tipo de variables son estas? Ya sé que son dos y son las que acabamos de decir, pero ¿qué tipo de variables son? Pues mira, la primera es si consume o no consume. Esto es dicotómico. Y la segunda es la duración de la estancia. Aquí no lo dice, debiera decirlo, en el examen tiene que decirlo, porque no es intención confundir. La duración de la estancia vamos a entender que está medido, pues por ejemplo, en días o en semanas o en horas, ¿no? En tiempo. Bien, pues esto es una variable continua, ¿vale? Entonces, si no saliera, se pregunta, porque eso es lícito, es legítimo. Entonces, tengo dos variables. La primera es si se consume o no se consume. Y la segunda es la duración de la estancia. Bien, pues sí, aquí Juan ha dado en el clavo. Estoy viendo que ya ha dado la solución, pero déjenme pensarlo en voz alta, ¿no? Entonces, eh, mm, además, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación entre estas dos variables? La relación entre estas dos variables solo hay dos posibilidades, o es descriptiva o es causal. Bien, pues nosotros decimos que esto es causal. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se expresa la pregunta. Si consume la habitación del hotel sí o no, y si eso determina, influye, causa, pues la duración de la estancia. Esto es un problema o una circunstancia de tipo causal, bivariante, donde la independiente es dicotómica y la dependiente es de tipo continuo. Bien, pues yo que tengo, que sé cuáles son las características, las propiedades de mis herramientas estadísticas, pues me doy cuenta de que la mejor técnica para solucionar este problema es la T-de-Student, como bien decía por aquí Juan. Entonces, eh, mm, ¿por qué? Bien, porque la TestStudent, cuando son de muestras independientes, sirve para medir la relación causal entre dos variables en la que la independiente es de tipo dicotómico y la dependiente es de tipo continuo. Eso está en el libro, caracterizado, pero también les voy a dar este PowerPoint, lo voy a subir en el campus virtual y por aquí he intentado expresar eso mismo para que ustedes vean las características de las técnicas. Entonces, aquí tienes la prueba de TestStudent. Dice, es una prueba estadística paramétrica y es adecuada cuando la escala es cuantitativa y se busca contrastar la relación entre dos variables por medio de la comparación de sus medias. Bien, pues aquí se explica un poquito y me parece que más adelante se explica un poco más, ¿o no? Eso sí, se explica un poco más. Dice el coeficiente T y F son los estadísticos que hay que atender.
y deben ser superiores a 0,05 cuando se acepta la hipótesis nula. Es decir, inferiores a 0,05 cuando se acepta la hipótesis alternativa. ¿Qué es esto de la hipótesis nula, de la hipótesis alternativa? Les recuerdo la teoría. La hipótesis alternativa es la conjetura, es la suposición que en positivo, es decir, de alguna manera se puede decir de forma expresiva que es lo que yo quiero que se cumpla, lo que yo quiero que se acepte. Por tanto, la T de Student verifica la hipótesis alternativa, es decir, se cumple la hipótesis alternativa, cuando el valor de la significación del estadístico T pues es inferior a 0,05. O se rechaza la hipótesis alternativa, pues cuando el valor de significación de la T es superior a 0,05. Muy bien, pues eso sería, digamos, cómo yo receto y recomiendo la utilización de la T de Student para solucionar ese problema. Volvemos para atrás y vemos otro problema. Eso sería, es decir, he seguido, si ustedes se dan cuenta, la secuencia de preguntas para poder resolver esto. Vamos a la siguiente, la R11 que dice aquí. Dice, se quiere saber si las vistas de la habitación del hotel determinan la satisfacción con el establecimiento. Las vistas son las siguientes. Vista al mar, vistas a la carretera, vistas a la montaña y ya está. Son tres valores. Y la satisfacción es una variable continua. Bien, pues vamos. ¿Cuáles son las variables? Las variables son las vistas y la satisfacción. Bien, siguiente pregunta. ¿De qué tipo son estas variables? Pues mira, esta de las vistas, vistas a la carretera, vistas a la montaña, vistas al mar, es una variable discreta. Yo diría que en principio es una variable cualitativa nominal. ¿Mm? Es una variable que se distribuye en categorías y además a mí esto me suena a nominal, no hay una jerarquía, no hay un orden entre ellas. Por tanto, es simplemente variable cualitativa. ¿Qué me dicen de la satisfacción? Aquí te lo dice. Es una variable de tipo continuo. Bien, ¿qué tipo de relación tienen estas variables? Pues aquí dice determina, ¿verdad? Se quiere saber si las vistas de la habitación del hotel determinan la satisfacción con el establecimiento. Por tanto, esto es un problema de tipo causal, donde la variable independiente, que es las vistas de la habitación, es de tipo cualitativo nominal. Y la dependiente es de tipo, porque lo dice aquí, que es la satisfacción, de tipo continuo. Bien, ¿cuál es la herramienta estadística que me permite demostrar causalidad bivariante en la que la independiente es de tipo cualitativo o sencillamente de tipo discreto, es decir, distribuido o en intervalos o en variables de orden o en variables de nombres, de nominal, y que la dependiente es de tipo continuo, como aquí. Pues por aquí nos dicen varios, Thais, y nos dice Juan que es la nova y efectivamente es así. ¿Por qué? Bueno, porque yo me sé, ustedes se saben, las características de la herramienta y por tanto podemos encontrar la mejor herramienta pues para solucionar este problema, es la nova. Yo les he hecho aquí en este PowerPoint, pueden verlo, pero en el libro es el mejor sitio donde esto lo pueden comprobar, pero en este PowerPoint lo tendrían eh, mm, bastante esquematizado y caracterizado. Tienen aquí, pues, la nova aquí. Problema. Permite estudiar si un conjunto de variables independientes influyen en una variable dependiente. Las variables independientes son cualitativas, es decir, las que causan las independientes son cualitativas y la variable dependiente es cuantitativa. Se comprueba si existen diferencias significativas entre las medias de los grupos y si existen variaciones sistemáticas o aleatorias, ¿no? En definitiva, se trata de la típica técnica estadística que se utiliza para las experimentaciones, ¿no? Y además aquí te dice cuáles son los estadísticos que debes atender.
El valor de la f y su significatividad explican la existencia de relación entre variables. Cuando la significación es menor de 0,05, es que existe asociación entre la independiente, es decir, que la independiente influye, determina, causa la dependiente. Efectivamente, aquí lo tendrían pues caracterizado. Seguimos para otro problema. Lo único que estoy haciendo es, en el libro les da la solución así, bruta, es decir, directa. Yo lo que intento es pensar en voz alta, de tal manera de que ustedes vean un poco cuál puede ser la secuencia de razonamiento que ustedes pueden seguir para poder atinar exactamente con la técnica adecuada. Vamos a la 12. Después volvemos a la 9. Dice, se quiere saber si el uso de la consigna de seguridad de los huéspedes del hotel está determinado por su renta. El uso de la consigna es una variable dicotómica, o se usa o no se usa, y la renta es medida en unidades monetarias. Bien, ¿cuáles son las variables? Pues el uso de la consigna y la renta. ¿De qué tipo son estas variables? Pues el uso de la consigna es dicotómica, categórica, y la renta es cuantitativa de tipo continuo. Bien, ¿qué tipo de relación tienen esta variable? Pues es de tipo causal. ¿Por qué lo dice? Por la manera de expresar el problema. Dice aquí, se quiere saber si el uso de la consigna de seguridad de los huéspedes del hotel está determinado por su renta. Aquí la independiente es la renta, porque es la que determina, ¿verdad? Está formulada en un formato pasivo, ¿verdad? Está en pasiva. Entonces, la renta es la variable independiente y la dependiente es si usa o no usa esa consigna. Bien, pues dado así el problema, ¿cuál es la técnica estadística adecuada? La respuesta sería, a ver si la veo, a ver si alguien la ha dado por aquí. Sí, aquí hay, José, por ejemplo, lo plantea por aquí más abajo, posiblemente también, aunque no puedo moverlo, sí, y Juan también. Es la regresión logística. Entonces, la regresión logística, como dijimos antes, la independiente es de cualquier manera y la dependiente es dicotómica. En este caso es si usa o no usa la consigna. Bien, pues vamos a la siguiente, a la 13. Se quiere saber si existen diferencias estadísticamente significativas entre las expectativas de un grupo de cruceristas antes de la visita y después de la visita a un determinado puerto. Nombra la técnica. Bien, ¿cuáles son las variables aquí? Pues mira, las variables son expectativas. Expectativas antes, expectativas después. Esas son las variables. Una variable es expectativa antes de la experiencia y la otra es expectativas después de la experiencia. Bien, ¿de qué tipo son estas variables? Pues aquí no lo dice y lo debería decir, pero en principio son continuas. Voy a entender eso. Las expectativas, pues, viene a ser una variable continua, un número real, una variable cuantitativa. Y la dependiente, la otra, es también cuantitativa. ¿Cuál es bueno, perdón, si quieres saber si existen diferencias entre las expectativas de un grupo antes y después? Yo he dicho, ¿cuál es la independiente? Está mal dicho. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué tipo de relación tienen estas variables cuantitativas? Bien, la respuesta es, yo aquí no entiendo que haya una independiente y otra dependiente. Yo entiendo que la relación es descriptiva, no es causal. Por tanto, esto sería un problema bivariante descrito por variables cuantitativas de tipo continuo en las que existe una mera asociación estadística entre ambas. Bien, la pregunta es, entonces, ¿cuál es dentro del baúl de mis técnicas la que mejor soluciona este problema? La respuesta sería una correlación. Y la respuesta exacta, más exacta de todas, sería una correlación tipo Pearson. ¿Por qué Pearson? Bueno, hay de dos tipos, la correlación tipo Pearson y la correlación de tipo Spearman.
yo